verdad por todas las generaciones. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos, de los santos. Amén. Buenas tardes, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. En este programa, si Jehová no edificare la casa. Seguimos pidiendo oraciones por nuestro hermano Mendieta para que el Señor le recupere ya muy pronto. Pues lo necesitamos aquí en la transmisión y también en los programas que estamos llevando a cabo. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando de algunos principios que podemos poner en práctica en nuestro matrimonio. Tal como lo dice el programa, si Dios no está presente en la vida matrimonial, es difícil que tengamos éxito como hijos de Dios. Y en especial, uno de los propósitos es glorificar el nombre de Dios a través de nuestro matrimonio. Vamos a tener una lectura, en primer lugar, allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y que habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Ahí en el capítulo 4, empezando desde el versículo 25 y terminamos ahí en el versículo 32. 25 al 32 de Efesios capítulo 4. Dice la Escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Así, hermanos, tenemos este texto base que nos va a ayudar a entender estos principios de los cuales vamos a estar hablando. En primer lugar, hermanos, debemos de saber que entrar en una vida de pareja es tener, pues, un choque de dos culturas completamente diferentes. Aunque seamos mexicanos, aunque incluso seamos de la misma ciudad, hemos sido educados de diferente manera. La manera en que nosotros percibimos el matrimonio de nuestros padres, o bien la manera en que nosotros percibimos el matrimonio, digamos en el caso de que no hayamos crecido en un hogar de los que le llaman convencionales, sino más bien disfuncionales, donde tal vez los abuelos fueron los que se hicieron cargo del hogar, o probablemente alguna hermana, o probablemente el papá, o solamente la mamá. Esos son los matrimonios que se conocen como disfuncionales. Funcionan, pero no funcionan de una manera correcta. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar diferentes tipos de matrimonio. Por ejemplo, puedo imaginarme el matrimonio que llevaba aquella mujer llamada Abigail, ¿verdad? Con su esposo llamado Nabal. Dice la Biblia que él era necio. De hecho, eso significa su nombre. Creo que hay personas que se han casado con un hombre necio, ¿verdad? De por sí los hombres tenemos mucho de necedad. Y bueno, pues ser necio de una manera superlativa creo que era muy difícil. Creo que la vida de Abigail era una vida dura ante este esposo que él tenía. De igual manera, podemos encontrar
mujeres también que desde luego fueron difíciles. Aquella mujer llamada, pues encontramos algunos malos ejemplos. Estaba tratando de recordar a aquella mujer, esposa de Acab, la cual es llamada Jezabel en la Biblia. De hecho, en el libro de Apocalipsis es recordada como pues una mala influencia hacia la iglesia. Si podemos encontrar un poquito acerca de su vida, desde luego nos vamos a dar cuenta que pues su proceder con su esposo pues lo condujo a la ruina. Incluso ella también, tal como lo dice la escritura, con sus propias manos derribó su casa. Bueno, aquí en este pasaje de los Efesios vamos a encontrar algunos principios bíblicos. Quiero pedirles una disculpa. Están haciendo unas remodelaciones aquí en la casa, por eso es que ve que en la parte de atrás hay andamios y se oyen los martillazos por ahí, pero vamos a tratar de estar atentos a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 4 vamos a encontrar los principios importantes, y especialmente 5, con los cuales, si deseamos vivir en paz con nuestras esposas, con nuestros esposos, podemos encontrar ahí precisamente la luz, la guía que solamente el Padre nos da. El versículo 25 tiene el primer principio. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tal pareciera que el apóstol Pablo estaba escribiendo para la iglesia, pero este pasaje, y especialmente este versículo, se puede aplicar sin ningún problema a la relación matrimonial. Dice la Biblia que cuando dos personas se unen, ya no son dos personas, sino llegan a ser uno solo. Fíjese cómo el pasaje dice: porque somos miembros los unos de los otros. Cuando usted se casa, cuando usted contrae matrimonio, bueno, desde ese momento ya ha dejado de ser usted para convertirse en uno solo, juntamente con su esposa. Entonces, este pasaje, pues, realmente se aplica a los miembros. Y dice: hablen verdad cada uno con su prójimo. La palabra prójimo significa prójimo, el que está más cercano. Y creo, hermanos, que no hay una persona más cercana a su vida que su esposa. Y el esposo es la persona más cercana que usted tiene, hermana. Entonces, el primer principio para un matrimonio que tenga paz es, desde luego, la honestidad, ¿verdad? La honestidad. Dice que tenemos que desechar la mentira, ¿verdad? Hay muchas veces, hermanos, que dentro del matrimonio ocultamos muchas cosas. Deseamos a veces llevar una vida que antes teníamos cuando éramos solteros. Y entonces empezamos a tener problemas. Cuando la esposa le empieza a ocultar pequeñas cosas al esposo y el esposo a la esposa, pues empezamos a tener problemas. Recuerden el título de la reflexión. Se llama 5 principios para la paz conyugal. No sé cómo le hacen las esposas, pero ellas descubren absolutamente todas las cosas. Y dice la Biblia que somos miembros los unos de los otros. Si yo soy un solo cuerpo con mi esposa y mi esposa es un solo cuerpo conmigo, no hay manera en que nosotros nos podamos mentir. Es como si una mano quisiera mentirle a la otra. ¿Sería posible eso? Claro que no, ¿verdad? Creo que la honestidad es parte fundamental para la paz en la casa, especialmente en la cuestión conyugal. Necesitamos entender que debemos conducirnos sin máscaras ante nuestros cónyuges, que tenemos que vivir vidas limpias y honestas delante de ellas y ellas delante de nosotros. Ese principio es muy importante porque nos ayuda a comprender que siendo honestos, siendo pues directos con nuestros esposos, con nuestras parejas,
podemos tener buenos matrimonios y sobre todo matrimonios que son llenos de paz. Creo, hermanos, que en nuestra casa debe de ser un hogar, debe de ser un lugar, perdón, donde se respire tranquilidad, que el esposo tenga deseos de llegar a su casa, donde la esposa disfrute de vivir en su hogar. Creo que el hogar debe de ser ese remanso de paz, ese remanso de, ese refugio donde cada tarde después del trabajo podemos llegar y disfrutar de la compañía de esa persona que nos está esperando ahí. Esperar el regreso de aquel ser que regresa. Pero todo esto debe de ser conducido bajo una esfera, según lo que dice el pasaje, una esfera de honestidad, una esfera de sinceridad, ¿verdad? Una figura, a mí me gusta mucho y yo estoy seguro que ya ustedes la han escuchado, pero a mí me gusta mencionarla. Dicen que en la antigüedad se pedían ollas sinceras, porque según lo que los fabricaban, muchas veces se les rompían o se les estrellaban y le ponían cera y luego las pintaban. Entonces aparentemente la olla estaba muy bien, pero resulta que cuando pues ponía usted los frijoles, al calor se empezaba a derretir la cera y entonces pues imagínese, aquella olla empezaba a filtrarse y muchas veces se rompía. La sinceridad, hermanos, es cuando nosotros llevamos vidas sin cera, es decir, sin maquillaje. No estoy hablando de un maquillaje obviamente material, sino un maquillaje en el cual ocultamos muchas cosas que muchas veces venimos arrastrando de cuando éramos niños o jóvenes o algunas costumbres que hemos adquirido en el mundo. Precisamente por eso este pasaje está enmarcado ahí en la nueva vida en Cristo. Ahora nosotros, tal vez usted conoció a su esposa cuando todavía estaba en el mundo, pero ahora que está en Cristo Jesús, ahora también es un esposo nuevo. Usted también es una esposa nueva. Así que debemos entender este principio. Si antes nosotros nos conducíamos de una manera fraudulenta, si nosotros a través de mentiras o a través de trampas, a la nueva vida en Cristo debe de ser de honestidad, de sinceridad. Ese es el primer punto para que en nuestro hogar se pueda respirar desde luego un ambiente de paz y de tranquilidad. El versículo 26 y el versículo 27 se unen para dar un nuevo principio. El primer principio que vimos es, vamos a manejar la situación con honestidad. Hay que caminar con honestidad. El segundo es un poquito más pedregoso y habla precisamente del enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense cómo Dios permite que nosotros podamos enojarnos. He escuchado personas que dicen que no está bien que nosotros nos enojemos. Pero hermanos, si Dios nos dio sentimientos, ¿cómo es posible que Él mismo los reprima? El enojo, hermanos, es parte del sentir humano. Es parte de los sentimientos que nosotros experimentamos. Enojarse está bien. Enojarse está bien, pero hay que enojarnos estilo Dios. Dios nos da los parámetros para nuestro enojo. Es decir, nuestro enojo debe de estar enmarcado en ciertos parámetros que el mismo Señor nos pone en su palabra. El primer parámetro, usted se puede enojar, pero podríamos decir, el primer tope es cuando nos lleva al pecado el enojarme. Cuando yo me enojo, puede ser que llegue a pecar. Si yo, por ejemplo, maldigo a mi esposa, si más grave, ¿verdad? Llego a ponerle una mano encima, puede ser todavía más que le ponga una golpiza. Entonces ya empieza a haber pecado en eso. Si me burlo de ella, si en ese enojo, empiezo a hacer cosas que tienen que ver con el pecado, ¿sí? Imagínense, había un hermano que
que se enojaba con su esposa. Él había tenido problemas de alcoholismo antes de venir a Cristo, y se enojaba con su esposa, y lo primero que hacía era salirse a la esquina a beber cerveza. Entonces, fíjese, en ese enojo, él era conducido al pecado. Entonces dice la Biblia, usted puede enojarse, pero no pecar. Entonces, ¿hasta dónde puedo enojarme yo? Hasta el punto de no molestarme con mi esposa, hasta el punto de no pecar con mi esposa. Eso es lo primero. El segundo, podríamos decir que es la otra limitante ahí. La otra limitante ahí es que... Muy bien, hasta luego. Lo segundo, dice la Biblia en relación al enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir, hermanos, que no pase mucho tiempo para que no estemos enojados. Según lo que yo veo, Dios me da permiso a mí de enojarme. ¿Hasta qué punto? Hasta que, antes de que caiga el sol. Si me enojé con mi esposa en la mañana, bueno, pues ya por la tarde yo ya debo de estar en paz. No debo de acostarme, según lo que dice la palabra de Dios, no debo de acostarme enojado con mi esposa, ¿verdad? Realmente el pasaje lo que enfatiza es que no pase mucho tiempo. Yo conozco personas que han estado enojados por años y de veras por años han dejado de tener relaciones sexuales. Imagínese una persona que ha dejado de tener relaciones sexuales con su esposa por mucho tiempo, le da lugar al tercer punto en relación al enojo. Le estamos dando lugar al diablo. Yo siempre he hecho este comentario cuando hablo de este pasaje. Normalmente cuando nos enojamos con nuestra esposa, uno agarra hacia una orilla de la cama y el otro hacia la otra orilla, ¿verdad? Y se queda un lugar solo en medio. Yo le quiero preguntar a usted, ¿quién cree que se acuesta ahí en medio? Exactamente, el diablo se acuesta ahí en medio de ustedes. No sé qué tan agradable sea para usted que tener al diablo de compañero toda la noche. Entonces lo mejor creo que es contentarnos con nuestra esposa y estar juntitos para no darle lugar al diablo. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, entonces nos separamos de nuestra esposa, de nuestro esposo. Y entonces nuestra cabeza se empieza a llenar de muchas cosas, de dudas, hasta de venganza, pues como dice la Biblia, de ira. Y entonces todo esto lleva a que en nuestro hogar no haya armonía, no haya paz. Dice la Biblia, enójense, pero número 1, no lleguen al pecado. Número 2, no pase mucho tiempo. Número 3, y el más importante, no le den lugar al diablo. Darle lugar al diablo, hermanos, es el diablo, especialmente con la cuestión de la sexualidad, ahí es donde debemos de tener cuidado. Si estamos enojados con nuestra esposa, nuestro esposo por mucho tiempo, y tenemos mucho tiempo de abstenernos, puede ser que de repente una mujer se presente delante de nosotros y detrás de ella sea influenciada por el demonio y nosotros podamos caer ahí. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice que en la cuestión de las relaciones como matrimonio, es válido enojarnos, está bien, tenemos esos sentimientos, pero vamos a delimitar ese sentimiento por lo que nos está diciendo el Señor. Yo, en lo personal, he tratado con algunos hermanos que han tenido problemas con la cuestión de la infidelidad, y les voy a decir algo, es algo horrible, destruye completamente la situación. Pocas veces un matrimonio se salva después de una infidelidad. Y yo les he comentado esto. Una infidelidad dentro del matrimonio es como cuando alguien se cae de un cuarto piso y queda vivo. Se le va a notar que se cayó, se le va a notar, va a traer algo en su vida que se le va a notar. Bueno, de igual manera es esto. Si usted llega a cometer una infidelidad,
sea el esposo o la esposa, y se llega esto a afectar a su matrimonio, téngalo por segura, es una marca que jamás, jamás se quita. Podemos experimentar el amor de Dios, podemos ser personas pues que perdonan, pero hermanos, hay algo que ha afectado sensiblemente todas estas cosas. Entonces, el segundo punto, desde luego, tiene que ver con eso, ¿verdad? Enojarnos nos puede llevar incluso hasta ser infieles en nuestro matrimonio, ¿verdad? Tercer punto, en relación al principio de la paz conyugal. El tercero, dice ahí en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parece increíble, o sea, como que no encaja muy bien este pasaje en la cuestión del matrimonio. Yo pensaba que se trataba de cuando la esposa bolsea al esposo, ¿verdad? Que llega y se queda dormido y lo bolsea. Por eso dice, el que hurta, no hurta más. Pero yo pienso que va mucho más allá. El que hurtaba, no hurte más. ¿Podemos, hermanos, es una pregunta, ¿podemos hurtar algo en nuestro matrimonio? Cuando habla ahí en el otro punto, dice ahí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Esa palabra trabajar, hermanos, indica hacer un esfuerzo, habla de una inversión. Entonces, dejar de hurtar y hacer una inversión. ¿Cómo podemos canalizar esto al matrimonio? Bueno, creo que muchas veces nos robamos tiempo, nos robamos atención unos a los otros. A veces el esposo está demasiado enfocado en el trabajo, en los negocios, ¿verdad? A veces llega tan cansado del trabajo que no quiere invertir absolutamente nada en su familia. A veces son jornadas terribles, ¿verdad? A lo mejor antes de que amanezca y muchas veces llega cayendo la noche. Es comprensible que aquel hombre llegue muy cansado y que no quiera saber nada de su familia. Simplemente tirarse en un sillón y estar viendo la televisión. Que no le hablen, que no le digan, etcétera. Pero hermanos, debemos de saber que tenemos una familia y que esa familia se le tiene que invertir, especialmente en la cuestión de la esposa. Por eso dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. Anteriormente, hermanos, éramos dueños de nuestro tiempo y realmente estábamos robando el tiempo para satisfacer nuestras necesidades. Estamos hablando de una vida nueva en Cristo y somos nuevos esposos también. Como le digo, tal vez usted cuando estaba en el mundo era una esposa, pero ahora, según la Biblia nos dice, debe de ser una nueva esposa, dispuesta a invertir tiempo, esfuerzo, incluso dinero en su familia, especialmente en su esposo. Así que dice la Biblia ahí en este punto, que tenemos que trabajar con nuestras manos para compartir con el que padece necesidad. Miren, hay esposos que llegan la semana o la quincena y de veras no son para darle un peso a su esposa. Hay hermanas que tienen que pelearse con el esposo para que les dé para unos zapatos. Entonces eso muchas veces no es justo. Tiene que andar mendigando tiempo al esposo. ¿Cuándo me dedicas tiempo? ¿Cuándo me dedicas atención? Hermanos, y no debe de ser así. El matrimonio debe de ser visto como una inversión. Sabemos que hay muchas ocupaciones, muchos distractores, muchas cosas que nos roban precisamente, nos roban esa atención que nosotros deberíamos de tener para nuestra familia. Pero ese es el reto. Y una manera, hermanos, de tener un matrimonio en paz, tranquilo, es invertir. Yo estoy seguro que si usted le invierte un buen tiempo, un tiempo de calidad, no estoy hablando de horas, sino más bien de un tiempo de calidad a su esposa, estoy seguro que ella también estará dispuesta a invertir en usted tiempo de calidad. Invertir tiempo de calidad en ustedes garantiza sin lugar a dudas un matrimonio que se lleva bien, que platica, que dialoga y sobre todo que pueden coincidir y coordinar algunos asuntos y a veces pesados en la relación de llevar el hogar. ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, de los principios para la paz conyugal. ¿Sí? Y hasta ahorita hemos visto 3.
El primero es hablar con honestidad, ser honestos, desechar la mentira. El segundo, estamos hablando del enojo, ¿verdad? Que debe de ser puesto precisamente entre esos vallas de seguridad para que no caigamos en una situación donde el diablo nos pues llegue hasta nuestro hogar y pueda destruirlo. El tercero es tenemos que invertir, tenemos que dejar de robar tiempo, atención para invertir haciendo con nuestras manos lo que es bueno y compartamos. Si nuestra esposa tiene necesidad de afecto, tenemos que compartirlo con ella. Si el esposo tiene necesidad de ternura, tenemos que compartir. Hay muchas cosas que nosotros podemos dar para nuestra esposa. Es una inversión, ¿verdad? Es una inversión. Dice el cuarto principio, versículo 29 y 30. Ahí vamos a ver el otro principio. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Pedro toma una buena lección de aquí, diciendo que tratemos de estar en paz con nuestras esposas, que busquemos la manera de tener tranquilidad en nuestro hogar, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el apóstol Pablo toma el asunto del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces cuando hay demasiados pleitos matrimoniales, es imposible que el espíritu no se entristezca. E incluso nos empezamos a decir cosas que ofenden a Dios. He oído esposos que le dicen a la esposa, entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué te enseñan ahí? Mira qué bocota tienes, mira cómo me ofendes, mira todo lo que me dices. Y a la inversa es lo mismo. Entonces, hermanos, debemos entender que ahora que somos de alguna manera bendecidos con el Espíritu Santo, ahora incluso nuestro hablar debe de cambiar. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sí? Tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar bien. Mire, yo tengo muchos defectos y tengo muchas cosas que mi esposa me puede recriminar. ¿Sí? Y aquí está haciendo la comida y me está oyendo. Así es que si usted ve que me da un lechugazo, quiere decir que estoy diciendo cosas que no están bien. Nunca, tenemos casi 30 años de casados, nunca nos hemos dicho una maldición. Yo nunca, y sé decir maldiciones, desde que era joven lo sabía hacer. Jamás le he dicho una maldición. Y ella nunca me ha dicho una maldición. Eso ha garantizado, de alguna manera, que nos hablemos bien. No les digo que no hemos tenido pleitos, sí hemos tenido y muchos, pero hasta el día de hoy no nos hemos maldecido. No nos hemos dicho palabras del mundo. Probablemente sí nos hemos ofendido con palabras. Y la palabra de Dios nos dice que no debe de haber corrupción en nuestras palabras. Hermanos, cuidar nuestra boca, especialmente con nuestra esposa, garantiza que haya paz. Garantiza que haya paz. La esposa también tiende mucho a ofender al esposo. Muchas veces no puede con él, a veces no puede golpearlo, o a veces pues no puede usar violencia, pero la mujer es muy dada a ofender, a decirle eres un inútil. Decía el hermano Amaya en una de sus clases, ¿verdad? Que la mujer tiende a decirle muchas veces, a ofenderlo al esposo de una manera donde duele. Dice, eres un inútil, no sirves para nada. Y cosas más graves. Y el esposo no se queda atrás muchas veces, también es a veces maestro en decir cosas que ofenden. Yo les he dicho a los hermanos en la iglesia que hay un ejercicio para que nosotros dejemos de ofender, para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cuando su esposa o su esposo empiece a hablar y usted tenga ganas de decirle unas palabrotas,
Hay un ejercicio. Usted tiene que abrir su boca, tiene que sacar su lengua y sin meter la lengua, cierre la boca. Se va a morder la lengua, ¿verdad? Y entonces va a impedir que salgan palabras corrompidas de su boca. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces tenemos que mordernos la lengua. Porque a veces, hermanos, ofendemos más con palabras, como dice Santiago, que con hechos. Y dice la Biblia que nosotros estamos investidos por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no deberíamos dejar que las palabras que no son buenas, que son maldiciones, pueda ser parte de nuestro lenguaje. Les suplico que vean esto y es un buen principio para la paz en nuestro hogar. ¿Sí? Y el último viene en el versículo 31, y está contrastado con el 32. Dice ahí la palabra de Dios: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Lo contraste es: seamos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó, como os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese, el último principio es: quítese toda amargura. Creo, hermanos, que el principio de todo esto que se vive más adelante es la amargura. Una mujer que está amargada está enojada. Una mujer que está amargada está llena de ira. Una mujer que está amargada grita. Una mujer que está amargada maldice. Una mujer que está amargada está llena de malicia. Esa palabra malicia es muy interesante porque son malas sospechas. Cuando le dice de dónde vienes, qué andas haciendo, esto, y empieza a sospechar cosas, está hablando de esa malicia, ¿verdad? El esposo se acaba de quedar en el trabajo horas extras, pero ahora ella está maliciando cosas de él. Y a la inversa también, ¿verdad? El marido le llama y ¿con quién estás? ¿Quién está ahí? Es malicia. Un marido que está amargado es un marido que grita, es un marido que ofende, es un marido que está enojado, es un marido que tiene sospechas de su esposa, que no tiene confianza. Ahí habla de la malicia, y la malicia tiene que ver con la desconfianza. Entonces el punto aquí, hermanos, es quitarnos la amargura, quitarnos la amargura. Realmente, les voy a decir algo, realmente hay muchas cosas por qué amargarnos. Muchas cosas. Si usted abre sus ojos y lo ve de una manera negativa, realmente va a encontrar miles de cosas por qué amargarse. Porque amaneció nublado, porque no hay agua, porque tiene que ir a trabajar, porque su esposa trae tubos, porque lo embarró de la mascarilla que se puso, por muchas cosas, usted se puede amargar. Pero el reto, hermanos, es vivir vida sin amargura. Ayer en la predicación hablaba del gozo que nosotros tenemos que experimentar pese a todas las cosas. Hay una hermosa oración de Habacuc, donde dice que aunque no haya nada, que aunque no haya vacas, que aunque no haya alimento, que aunque no haya lluvia, que aunque no haya nada, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Eso, hermanos, es un reto grande para nosotros, vivir sin amargura. Yo estoy seguro, que usted, hermana, tiene muchas razones para amargarse con el viejo que tiene ahí al lado, estoy seguro de eso. Pero el reto es que usted pueda vivir sin amargura. Porque si usted, Santiago dice también, y Hebreos habla un poco también de eso, especialmente de la raíz de amargura. Dice que la raíz de amargura, el problema no es tenerla ahí. El problema es que tarde o temprano esa raíz va a salir. Y entonces es cuando empieza el problema. Cuando usted le pregunta a su esposa, ¿qué tienes? Y ella dice, nada. Ahí hay una raíz. No le quiere decir, pero ahí está esa raíz. Le voy a decir algo, esa raíz va a salir. Y el día que salga, ay Dios, agárrense todo el mundo. Hay muchos maridos, a veces, por ejemplo, yo le digo mi experiencia, a veces que no quiero hablar de un problema que tengo. Y me dice, ¿qué tienes? No, no tengo nada. Y al rato, ¿qué tienes? No, no tengo nada. ¿Qué tienes? Y no, hasta que, bueno, y
Y entonces sale esa raíz de amargura y empieza a haber un pleito aquí en la casa grande. El problema, hermanos, de la amargura no solamente es que un día va a salir, sino que también va a contaminar. Dice Santiago, ¿verdad? Que contamina todo. Una raíz de amargura contamina todas las cosas. Contamina la comunicación que tengamos, incluso a nuestros hijos, los proyectos que hay. En fin, incluso la vida cristiana es afectada. Entonces son principios, hermanos, que la palabra de Dios desde luego nos dice que tenemos que poner en práctica para que nuestra vida sea en paz con nuestro cónyuge. ¿Sí? Son principios poderosos, principios que están basados en la palabra de Dios, para que nosotros los pongamos por obra y que podamos disfrutar de un hogar en paz. No les voy a decir que no va a haber problemas, porque un matrimonio sin problemas, pues no existe. Un matrimonio sin problemas es como, no sé, una carne asada sin arrachera. A mí me gusta mucho, pero hermanos, tenemos que entender que hay cosas que le dan sabor a la arrachera, y esa arrachera tiene que llevar salsa. Bueno, muchas veces, hermanos, los celos, a veces las disputas, a veces las discusiones son buenas, son positivas. De alguna manera nos ayudan a entender la posición, el sentir de las personas. Entonces es bueno, de alguna manera, de vez en cuando, experimentar estas cosas, nos ayudan. Pero hermanos, tiene que haber dentro de todo esto un hogar en el cual Dios sea glorificado en nuestra casa. Y que sea Jehová el que esté edificando esta casa. Estas cosas que les acabo de decir forman parte de los cimientos de nuestra casa. Porque esos cimientos son dados por Dios. Estos principios de los cuales nosotros hemos estado hablando, hermanos, nos ayudan a entender realmente lo hermoso que puede llegar a ser el matrimonio. Así es que vamos a resumir y terminamos. Quiero para otros programas invitar a algunos hermanos, ¿verdad? Y que nos cuenten sus experiencias para que podamos enriquecer desde luego este programa. Les agradezco el tiempo que se dan de escuchar, y si hay comentarios, desde luego también pueden escribirnos. Hay un correo que podemos tener, se llama everardo@mensajedeamorparasalvacion.com. En ese correo ustedes pueden escribirme si gustan comentar algunos puntos. Probablemente me equivoque, que es lo más factible, y yo estoy dispuesto pues a recibir la crítica también, ¿verdad? Algo en lo que no estén de acuerdo, pues también. Somos humanos y pues muchas veces nos equivocamos. Pero bueno, trato de que sea la palabra de Dios la que rija mi vida. Quiero que sea la palabra de Dios la que guíe mi matrimonio. Quiero también que sea la palabra de Dios la que me ayude para sacar adelante a mis hijos, ¿verdad? Como les digo, soy humano y hay ocasiones en que pues no alcanzo a hacer toda la voluntad de Dios, pero me esfuerzo. Y yo creo que precisamente la palabra de Dios nos ayuda a estas cosas. Así es que 5 principios para la paz conyugal. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 25 y terminando en el 32. Primer punto, sean honestos uno con el otro. Desechen la mentira. Número 2, pueden enojarse, pero pongan límites a ese enojo. No lleguen a pecar, no pasen mucho tiempo sobre el enojo, ni le den lugar al diablo. Punto número 3, inviertan. Ya el tiempo no es solamente suyo, también es de su esposa. Inviertan esfuerzo, inviertan tiempo, inviertan en cada uno de ustedes. Hagan inversión. Número 4, háblense bien. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Nunca se ofendan con malas palabras, porque ahora nosotros somos parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, parece ser increíble, pero esto contrista al Espíritu de Dios. Y número 5,
quítense de ustedes la amargura. Si nosotros dejamos que la amargura florezca, va a traer enojos, va a traer ira, va a traer gritos, va a traer maldiciones, va a traer malas sospechas. Y dice el verso 32, antes, sean benignos los unos con los otros. Hermanos, hay que llevar matrimonios de misericordia, hay que llevar matrimonios de perdón y siempre tener en cuenta el perdón tan hermoso que tuvo Cristo Jesús con nosotros. Nosotros éramos imperfectos y dice la Biblia que aunque éramos imperfectos, Dios nos amó y Dios nos perdonó. Siempre, hermanos, que no queramos perdonar alguna falta en nuestra esposa o en nuestro esposo, recordemos el amor tan grande que nos tuvo Dios en Cristo Jesús para perdonarnos absolutamente de todos nuestros pecados. ¿Sí? Debemos que llevar, dice la Biblia, ¿verdad?, que tenemos que ser misericordiosos. Hermanos, que nos duele el corazón que a veces nuestra relación se esté destruyendo, que nuestra relación lleguemos a ofender a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y dice la Biblia, perdonándonos. Siempre tenemos que perdonarnos porque así como la esposa se equivoca, el esposo se equivoca. Llevemos vidas de perdón, vidas de tolerancia, vidas de paciencia. Los unos con los otros, seamos benignos. La palabra benigno es muy hermosa porque habla de todo lo benéfico que nosotros podemos llegar a ser. Es la palabra de Dios, hermanos, y es lo que debe de ayudarnos a regir nuestras vidas. Espero estos momentos, estos minutos nos puedan ayudar a que la paz reine siempre en nuestro hogar. Dios les bendiga. Y muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos. Como les digo, si hay alguna sugerencia, everardo@mensajedeamorparasalvación.com. Por favor, escríbanos y recibimos sus críticas. A los hermanos que se conectaron en esta hora, también les agradezco, a la hermana Rosario Rocha, al hermano Jorge Alberto González, al hermano Emilio Alonso Escobedo también, a la hermana Lourdes Aracena, la hermana Esther López Lucio, a la hermana Macrina Silva, al hermano Oscar Segundo y al hermano, también tengo aquí, a la hermana Juana Choque que se unió. Gracias, hermana López Lucio. Igualmente reciba las bendiciones de parte de nuestro Dios. A la hermana Elba María también que se unió, al hermano Joel Pérez, a mi hermano Jesús Nájera también que está conectado, a mi hermano de aquí de los predicadores del mensaje de salvación también, gloria a Dios, a nuestra hermana Yolanda Chávez también le saludamos, nuestra hermana Rosa Jiménez, a nuestra hermana Mar Guzmán, a nuestra hermana Paula Martínez, que también nos está sintonizando, a nuestra hermana Margarita Ángel, saludos también, hermana. Saludos a nuestra hermana Paula, a nuestra hermana Macrina también, a nuestro hermano Carlos, a todos ustedes, hermanos, que nos hacen el favor de sintonizarnos. Dios les bendiga y vuelvo a repetirles, ¿verdad? Estamos aquí para servirles y ojalá pronto podamos tener comunicación. Dios les bendiga y estamos para servirles. Hasta pronto. La iglesia del Señor por siempre firme estará. Jesucristo la compró y fiel permanecerá. La iglesia bendita no descansará, sino buscará almas rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón.